¿Cómo estás, alumno y alumna triunfalino? Bienvenido a esta nueva experiencia de aprendizaje en el curso de educación religiosa para primero de secundaria. Vamos, como siempre, a ponernos en la presencia de Dios, invocando su santo nombre y diciéndole: Padre eterno, esperamos contar siempre con tu auxilio, con tu ayuda. Madre Santísima María, cuídanos, protégenos, guíanos, ilumínanos siempre, sobre todo en estos momentos por lo que estamos pasando. Madre Santa, cúbrenos con tu santo manto. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Pues bien, alumno y alumna triunfalinos, en esta experiencia de aprendizaje número 11, en primero de secundaria, vamos a trabajar en torno al tema del Espíritu Santo. Y justamente dice el tema: llegó el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues bien, mira tú esas imágenes que ahí se presentan en las diapositivas, ¿no? Pues es esa palomita que siempre nos representa el Espíritu Santo, esa fuerza del Espíritu Santo. Vamos a ir dilucidando justamente en esta experiencia de aprendizaje, pues, ¿quién es el Espíritu Santo? Correcto. Dice aquí unas imágenes, hay unas imágenes, mejor dicho, observamos unas imágenes y podemos describirlas. En el primer caso, este personaje, ¿no? Sale como de su corazón, como una imagen, una forma de una palomita, ¿no? Y esta persona tiene una expresión alegre, dispuesta, como disponible para algo, ¿no? Mientras la otra imagen, pues ahí está el Espíritu Santo, representado siempre por esa palomita, y ahí salen como unos rayos del Espíritu Santo, ¿no? De esa palomita, y están justamente esos dones, los dones del Espíritu Santo, que lo vamos a ir mirando, ir explicando más adelante. Estas dos imágenes, ¿qué te representan o qué puedes tú decir sobre ellas, alumno y alumna triunfalino, verdad? Mira, nuestro propósito, justamente lo que queremos conseguir en esa experiencia de aprendizaje. Dice: conocemos todo lo relacionado pues al sacramento de la confirmación, que es en el que recibimos al Espíritu Santo ya de una forma plena, ¿verdad? Considerando la necesidad de ser testimonio de vida cristiana. ¿Te das cuenta? Conociendo o considerando la necesidad de ser testimonio de vida cristiana. Ese es el propósito, justamente, ¿no? De todo bautizado, que todo bautizado, pues debemos dar un testimonio de vida cristiana, ¿verdad? Y obviamente cuando ya se reciba la fuerza del Espíritu Santo, años más adelante que tú lo hagas, ya pues tengas ese conocimiento de que hay que dar testimonio con nuestra vida, ¿no? Que somos verdaderamente creyentes. Eso es un poco conocer el sentido de ser un bautizado, de ser un cristiano, ¿no? Hay que ir teniendo en cuenta esto, alumno y alumna triunfalino. Ese es nuestro propósito de esta experiencia de aprendizaje, ¿correcto? Dice aquí unas preguntas, ¿no? Dices en la primera pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿No? La primera pregunta. Y luego, ¿conoces cuántos y cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿No? Vamos a ir mirando, ¿no? ¿Qué es el Espíritu Santo para ti, alumno y alumna triunfalino?
¿quién es el Espíritu Santo? ¿Verdad? ¿Qué podrías decir sobre el Espíritu Santo? ¿Conoces algo sobre el Espíritu Santo? ¿Qué podrías decir? ¿Qué podrías explicar? Comparte esas ideas ahí en casa con alguien, de repente algún familiar. Mira, yo sé sobre esto, sobre el Espíritu Santo. ¿O qué dones conoces? ¿Has escuchado hablar sobre eso? Vamos a ir avanzando, ir explicando un poco. Y tenemos aquí nuestros encuentros, como siempre lo hacemos, con la palabra de Dios, en esa iluminación que nos da la palabra siempre, ¿no? La palabra de Dios. Y nos propone, pues, la lectura de Hechos de los Apóstoles, ¿no? El capítulo 2, versículos del 1 al 13. ¿Qué mensaje nos deja esto? Y te pongo aquí yo una síntesis, por decirlo así, o los primeros versículos, ¿no? Del 1 al 2, se te propone del 1 al 13, pero inicia justamente esa parte cuando dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. ¿Te das cuenta? Vino del cielo un ruido, dice, una ráfaga de viento y llenó la casa donde estaban todos reunidos. Esa es la fuerza del Espíritu Santo que los apóstoles recibieron. Coteja esta palabra de Dios, justamente, cotéjalo en Hechos 2, del 1 al 13. ¿Qué mensaje nos deja esto? ¿No? ¿Qué mensaje te deja a ti, alumno y alumna triunfalín? Vamos a mirar e ir profundizando. Lo que significa este sacramento es el sacramento por el cual recibimos justamente al Espíritu Santo, ¿no? Pues el sacramento de la iglesia, dice, ¿no? Y que constituye junto con el bautismo y la Eucaristía, constituye el conjunto de los sacramentos de iniciación cristiana. Acuérdate que nosotros hemos visto ya el tema de los sacramentos y hemos visto que justamente la iniciación, los sacramentos de iniciación cristiana son 3: bautismo, confirmación y la Eucaristía o la comunión, ¿verdad? Estos son los sacramentos cuya recepción es necesaria para la plenitud de la gracia que nosotros recibimos en el bautismo. El bautismo ya recibimos la gracia de Dios, pero en la confirmación esa gracia la recibimos ya plenamente y recibimos allí también los dones plenamente ya del Espíritu Santo. Entonces, ese es el sacramento de la confirmación. ¿De acuerdo? Bien. Dice la confirmación, ya hay un pequeño aquí comentario, une más plenamente, ¿no? A la iglesia, nos une plenamente con la iglesia, ¿no? Y enriquece, y nos enriquece con una fuerza especial, ¿no? Una fuerza especial ¿de quién? Del Espíritu Santo. Con ello, quienes la reciben quedan obligados ¿a qué cosa? Quedan obligados a difundir y a defender la fe. Mira, importante. A difundir y a defender la fe a través de 2 cosas, a través de la palabra, o sea, de lo que tú puedas decir, y a través también de tus propias acciones, de las obras. Mira cuán importante. Implica dar testimonio. Basta con que estés bautizado, ¿eh? No esperes que confirmarte y recién para ahí, no. Desde que estás bautizado, estamos obligados a difundir y a defender la fe desde la palabra, desde tu palabra, desde lo que dices, con lo que dices y también con lo que haces. ¿Cómo qué? Como verdaderos testigos de quién? De Cristo.
Mira las imágenes que se te presentan justamente, ¿no? Ahí está, la imagen de Cristo que te acoge, a quien tú te puedes abrazar. Y también en la segunda imagen, la imagen pues de Cristo hacia el mundo, y vienen unos personajes ahí con esas manos extendidas y un corazón, ¿no? Eso significa a través de la palabra, a través de las obras, siendo verdaderos testigos de Cristo en este mundo. Eso es importante considerarlo. El signo de este sacramento, pues, en el rito de este sacramento, ¿no? Conviene considerar el signo de la unción. ¿Y cómo así de la unción? Unción es cuando te echan algo. En este caso es un aceite que se llama el crisma. El crisma es un aceite con que antes siempre, desde el Antiguo Testamento, se les ungía a los reyes. Se les ungía a la gente que les transmitían o que les daban una misión. Se les echaba ese aceite. Pues esa misma forma se hace acá también, ¿no? Y se le imprime en el alma, a través de ese aceite, imprime un sello indeleble que no se borra, así como en el bautismo también, el bautismo no se borra, lo mismo acá. En la confirmación, pues ese signo, esa unción que se hace es un sello espiritual indeleble que queda en tu alma. Pero yo no veo eso. Claro, es que no se ve. Acuérdate lo que decíamos de lo que es un sacramento. Era un signo sensible, o sea, a través de algo que yo veo, ¿no? Me otorga algo, una gracia que yo no veo. Esa era, ¿te acuerdas? Yo lo explicaba. Entonces, este es el sello espiritual que recibimos en el sacramento de la confirmación. ¿Correcto? Ahí hay una imagen un poco que explica, ¿no? Cuando el obispo, que es el ministro ordinario del sacramento, pues está ministrando justamente el sacramento a una jovencita. Nos explica un poco la imagen, ¿verdad? Y ahí hay la imagen de una palomita que representa al Espíritu Santo. Y ahí está la madrina de la niñita, de la jovencita, que está detrás de ella justamente. Es el testimonio, ¿verdad? De esa experiencia de recibir el sacramento de la confirmación. ¿Cómo se debe recibir la confirmación? Pues la confirmación se debe recibir en estado de gracia, ¿correcto? O sea, no en pecado grave. Se debe recibir en estado de gracia, ¿no? Y obviamente tiene que haber una preparación para ello. Ya llegará el tiempo que tú pues tengas que prepararte para recibir este sacramento, pero conviene que conozcas ya desde ahora algo sobre el sacramento, a qué hace referencia, justamente que estamos viendo este tema de los sacramentos de iniciación cristiana. Pues bien, así se debe recibir el sacramento de la confirmación. Tienes que prepararte, a ver una catequesis, ¿no? Respecto a ello, a la confirmación, así como se hizo la catequesis de comunión, correcto, pues también se hace una catequesis de confirmación, correcto. Y para recibir el sacramento, pues tienes que recibirlo obviamente en estado de gracia. ¿Qué efectos nos traen este sacramento? ¿Qué es lo que va a ocasionar el sacramento en nuestra alma, en nuestra vida? Pero pues que recibimos la efusión plena del Espíritu Santo. Lo que recibimos en el bautismo, lo que habíamos recibido en el bautismo, ahora lo recibimos ya de una forma plena. En el bautismo recibimos, por decir, como una parte de ello. En la confirmación ya se recibe de una forma plena. Ya no quiere decir que se recibió de una forma imperfecta, ¿no? O incompleta, por llamarlo así. Se recibió una parte, se recibió simplemente, ¿no? Como decir un adelanto. Y luego ya plenamente, ¿no? Se recibe en la confirmación. Luego otro efecto,
nos une con el Señor Jesús, nos une plenamente, de una forma más profunda con el Señor Jesús. Mira, importante, nos une con el Señor Jesús. Nos aumenta, otro efecto, los dones del Espíritu Santo. Nos aumenta. Ya recibimos plenamente ahí los dones del Espíritu Santo, que nos ayuda a entender, amar y poner por obra nuestra fe. ¿Qué significa eso, poner por obra nuestra fe? Tenemos que poner en práctica lo que creemos. ¿De acuerdo? Si creemos en algo, pues hay que poner en práctica lo que creemos, ¿no? Creemos en Dios, pues debemos mostrar al mundo que creemos en Dios. Amamos a Dios, debemos mostrar al mundo que amamos a Dios y amamos también a los demás porque es el mandamiento que nos dio el Señor. Correcto. Entonces eso nos ayuda a entender eso, a amar y poner por obra nuestra fe. Nos une también con la iglesia. Somos ya desde el bautismo parte de la iglesia. Pero aquí pues con la confirmación nos une de una forma más plena con la iglesia. Y nos compromete también a hacer algo por los demás en la evangelización. Es decir, también nosotros podemos evangelizar. ¿Y cómo? Profesor, ¿pero qué? Yo puedo ir de casa en casa hablando de la palabra de Dios. Bueno, ahorita no se puede mucho, ¿no? Pero sí es posible que lo quisieras ya cuando hayan la oportunidad, pues se puede hacerlo. No hay ningún problema. Pero una forma también de evangelizar es con tu vida misma, ¿no? Mostrando con tu vida que crees en Dios. Porque muchas veces nuestros hermanos separados dicen que ellos siguen la palabra de Dios, que ellos practican la palabra de Dios. Y anda, míralos, no con el fin de juzgar a la gente. Andan borrachos, andan en cosas que no son de Dios y hablan tanto de la palabra de Dios. Y dicen tanto creer en la palabra de Dios. Y dicen tanto apegarse o seguir la palabra de Dios. Y en eso, pues no dan testimonio. Entonces, ¿dónde quedó la palabra de Dios para ellos? ¿No? Y nos critican a nosotros muchas veces. Nos juzgan a nosotros muchas veces. Y entonces ellos, no digo todos, pero algunos de ellos, pues quedan en eso, ¿no? Entonces, lo mismo nosotros también estamos obligados a dar testimonio con la palabra, si creemos en la palabra. Por eso dice, ese es un compromiso con la iglesia también. Y produce, dice, también el último efecto, produce en la persona el carácter o sello espiritual imborrable, lo que te decía, ¿verdad? Eso no se te va a borrar, no se te va a borrar. Y es algo que queda en tu alma indeleblemente, es decir, no se puede borrar. No, yo quiero borrarme la confirmación. Pues no lo vas a poder porque en tu alma ha quedado impresa para siempre ese sello espiritual indeleble. ¿De acuerdo? Mira la imagen que te pongo ahí, ¿no? Un personaje que está recibiendo como, decir, en un puesto de gasolina, ¿no? Y mira lo que dice ahí, en ese puesto de gasolina dice Espíritu Santo. Y dice, y está Jesús ahí que abraza a este personaje y él lleva esta manguera, por decirlo así, y le echa en su galonera, en su depósito a este personaje, ¿no? Cuán elocuente puede ser esa imagen que explica muchas cosas, ¿no? Recibimos esa fuerza del Espíritu Santo y es el mismo Cristo el que nos entrega, el que nos da esa fuerza del Espíritu Santo. Correcto. Mira aquí algunas ideas, ¿no? Cuando recibimos el sacramento de la confirmación, pues nos acercamos a Dios y nos une el sacramento con mayor profundidad a Dios como hijos que somos suyos, ¿verdad? Nos lleva a estar más cerca de Cristo, lo hemos dicho. Nos une con mayor firmeza al Señor Jesús. Eso es como un poco redondeando también algunas ideas. Aumenta los dones del Espíritu Santo, que aquí los vamos a mirar con un poco de detenimiento.
También nos une con la iglesia, ¿no? Nos une con la iglesia. Hace que ese vínculo con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ya hemos visto, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿no? Ese vínculo sea más perfecto. Y obviamente también, pues estamos llamados a defender la fe, anunciar la fe y defender la fe como que somos testigos de Cristo. Y en la confirmación, eso nos da esa fuerza especial para defender tu fe, para defender la fe. ¿De acuerdo? Elementos del sacramento. Acuérdate que cada sacramento tiene estos mismos elementos: materia, forma, ministro, sujeto, etc. En el caso del sacramento de la confirmación, pues el sacramento se administra con lo que te decía antes, es el crisma que se coloca en la frente y se hace también una imposición de manos. Es decir, la materia de este sacramento es el santo crisma, que es un aceite, ¿no?, oloroso. Es un aceite que se utiliza para administrar el sacramento. ¿De acuerdo? Así como en el bautismo se utiliza el agua, en la confirmación es este aceite. ¿Y qué palabra se dice? Se dice cuando se administra el sacramento: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Te dice el obispo, que es el ministro ordinario. Dice acá también en el tercer punto, ¿no? El ministro es el obispo. Puede ser también un presbítero, o sea, un sacerdote que tiene una facultad que le permita ello. Por ejemplo, el vicario general de la arquidiócesis tiene esa potestad de administrar el sacramento. Pero acuérdate que en una arquidiócesis, que es la que gobierna un obispo, es una porción territorial, pues en cada arquidiócesis hay un vicario. ¿Qué significa el vicario? Que hace las veces de, en este caso, acá también en Piura nosotros tenemos un vicario general que se llama Monseñor Luciano Massa, y él pues es el responsable de que pueda administrar el sacramento de la confirmación, porque tiene esa potestad. O también tiene un sacerdote que de repente el obispo le autoriza a que lo administre, porque de repente hubieron muchas ceremonias de confirmación y entonces el obispo, o de repente no pueda trasladarse hacia ese lugar, y entonces el obispo le autoriza a que él administre ese sacramento. ¿Correcto? Entonces, pero normalmente lo hace el obispo. Y este sacerdote, este presbítero, que tiene la facultad, ¿no?, de, por derecho, de administrarlo, que lo puede hacer, ¿no? Pero no, eso es lo que ocurre. Ahorita, pues, por este tema de la pandemia, pues no se están administrando sacramentos, etcétera, pero creo que en algunas parroquias sí hay catequesis de confirmación para seguramente el próximo año poder que se administre de repente en el primer trimestre del año, ¿no? Eso ya lo están mirando el tema las mismas parroquias. Otros elementos tiene, mira, estas imágenes explican justamente cómo se administra. Ahí está el obispo administrando a personas el sacramento de la confirmación. Normalmente es el obispo el ministro ordinario. ¿Quién es el sujeto? Pues todo cristiano bautizado, que obviamente está en gracia de Dios, ¿no? Y que debe tener una edad adecuada para ello. Más o menos la edad es entre 14, 15 años, ¿no? Eso es un promedio en lo que se pide en las parroquias. Pero es todo cristiano bautizado, ya tiene que estar bautizado. No, profesor, pero ¿y si no está bautizado al momento de recibirla, de prepararse para la confirmación? No hay problema, porque eso se comunica obviamente a los catequistas, para que los catequistas sepan que esa persona, ese joven no está bautizado, igual puede prepararse, pero antes de la ceremonia de confirmación, pues se bautiza. Eso ya lo organizan con el párroco, con todo ello, ¿correcto? La fundamentación bíblica la tienes ahí. Tenemos Juan 14, del 3 al 17, y luego las otras citas bíblicas es Hechos 2, del 1 al 13, y Hechos 8, 14, 17.
Justamente el Hechos 2, del 1 al 3, el que hemos puesto al inicio, ¿te acuerdas? Eso habría que mirarlo, que tú también lo puedas consultar, esa parte de la fundamentación bíblica. Todos los sacramentos tienen un fundamento bíblico, porque los instituyó Jesucristo. Eso no hay duda. Ya nuestros hermanos separados no creen en los sacramentos. Ellos no encuentran el fundamento bíblico todavía. Parece que no les ha llegado todavía la información a ellos, ¿no? Pero bueno, hay que pedir por ellos para que el Espíritu Santo les ilumine y encuentren la verdad en su camino tan oscuro por el que andan ellos por ahí, ¿no? Miramos aquí los dones del Espíritu Santo. Y vamos a explicar de una forma sucinta un poco, ¿no? Son 7 los dones del Espíritu Santo que recibimos ya desde el bautismo y que en la confirmación lo recibimos de una forma plena. Dice ahí, don de la sabiduría, ¿qué nos permite? Nos permite ver las cosas como Dios las ve para poder juzgarlas pertinentemente, para poder juzgarlas rectamente. Mirar las cosas desde Dios. Ese es el don de la sabiduría. Don del entendimiento nos permite comprender la manera como actúa Jesús para poder nosotros también imitarle, para poder tener también esa claridad de esa riqueza espiritual que nos dejó Jesucristo. Es el don del entendimiento, poder entender su palabra, poder entender sus mensajes, poder entender su vida. El don de la ciencia nos lleva a captar toda la maravillosa obra de la creación, de ese amor que nos tiene Dios y esa relación que tiene Dios con cada criatura. Imagínate, mirar todo lo que ha hecho Dios en el mundo. Y que nosotros podemos estudiarlo y que podemos entenderlo y que a veces caemos en un ateísmo y decimos, pero ¿cómo? No? Nos creemos tan inteligentes. A veces hay científicos que piensan que con su inteligencia son lo máximo. ¿Y esa inteligencia a quién se la deben? A Dios. Y eso que están estudiando en la ciencia, ¿quién lo hizo? ¿Los átomos? Todo se creó por los átomos. Ha tenido que haber un ser superior que ha hecho esa maravilla. Y el don de la ciencia me permite justamente eso, contemplar la grandeza de la creación. Y obviamente el amor que Dios nos ha dado, nos ha mostrado con lo que ha creado. El don del consejo nos ayuda a discernir cuál es la voluntad de Dios. Para poder nosotros saber ello, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Y también nos permite, ¿qué cosa? Nos permite también poder ser buenos consejeros para los demás, aconsejar a los demás, orientar a los demás. Es el don del consejo. El don de la piedad nos permite acercarnos a Dios con ese corazón de hijos, entender que Él es un Padre que infinitamente nos ama, nos quiere, nos perdona, nos cuida. Acercarnos debidamente a las cosas sagradas, participar, por ejemplo, de la Santa Misa, aún virtual, de una forma adecuada. Ahorita que estamos viviendo esas experiencias de las misas virtuales, participar como conviene. En la oración que podemos hacer, también practicar esa piedad. No es como decir, esa actitud que tenemos ante Dios, ante las cosas sagradas. Es el don de la piedad, el don de la fortaleza, fuerza sobrenatural que nos alienta ¿a qué? Nos alienta a seguir adelante a pesar de las tentaciones. Nos ayuda a superar las dificultades que encontramos en nuestro caminar, en nuestra vida. Es la fortaleza de Dios para vencer las tentaciones. Es la fortaleza de Dios para seguir adelante a pesar de la adversidad que podemos tener. Por ejemplo, en ese momento que pasamos de la pandemia, ¿no? Muchas
personas de repente conocidas, familiares, amigos han fallecido. Y obviamente nos duele ver esa realidad en el mundo entero. Pedirle a Dios esa fortaleza ante esta dificultad. Y el último don del Espíritu Santo, el temor de Dios. Por si acaso no decimos temor a Dios, o sea, tener miedo a Dios. No, temor de Dios. ¿Qué significa? Significa esa disposición que tenemos para apartarnos del pecado, sabiendo que eso disgusta a Dios, teniendo el miedo, teniendo ese temor de que eso, el pecado disgusta a Dios, que el pecado no es agradable para Dios. Ese es el temor de Dios. No consiste en que yo le tengo miedo a Dios porque Dios me va a fulminar con un rayo. No, 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 no confundamos. Es temor a Dios, temor de que el pecado disgusta a Dios. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esos son los 7 dones del Espíritu Santo. Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza y temor de Dios. ¿Correcto? Bien. Y aquí vienen unos consejos para ser dóciles al Espíritu Santo. Consejos básicos. Recuerda que no estás solo, que el Espíritu Santo te acompaña. Invoca al Espíritu Santo en cada acción o proyecto que realices. ¿No? Voy a irme de viaje, voy a hacer tal cosa. Ya, ponle manos de Dios. Di primero, si Dios quiere. Cuidado que si Dios no quiere, no te vas a ir de viaje. ¿Eh? Cuidado que si Dios no quiere, no vas a salir de tu casa. Ah, no, si yo salgo porque quiero. Si sales es porque Dios sí lo quiere. Si te vas de viaje porque Dios sí lo quiere. Tengo este proyecto, ponle manos de Dios. Invoca al Espíritu Santo en cada acción, en cada proyecto. Lo dejo en tus manos, oh Espíritu Santo. Si Dios quiere, lo será. Si Dios quiere, voy a estudiar tal profesión. Si Dios quiere, voy a pertenecer a tal equipo de fútbol. Si Dios quiere, todo, déjalo en manos de Dios. Y por eso dejas de sostener y consolar por el Espíritu Santo también ante las dificultades. Invócalo, oh Espíritu Santo, llena mi corazón de tu amor, porque el Espíritu Santo, acuérdate que es la fuerza de Dios, es el amor pleno de Dios. Pídele ayuda para poner en práctica el Evangelio. Acuérdate, nosotros hay que poner en práctica lo que conocemos de la palabra de Dios. Hay que pedirle ayuda al Espíritu Santo. Y también esforzarnos por llevar una vida de oración constante, que lo olvidamos, que no nos acordamos de Dios más que cuando tenemos dificultades. Y ni siquiera al iniciar el día, ni siquiera al tomar los alimentos para bendecir la mesa, para agradecerle a Dios por lo que tomamos, por lo que comemos. No, pero eso yo se lo debo a que mi trabajo tiene un sueldo. ¿Y gracias a qué tienes un trabajo? ¿No te he puesto a pensar? ¿A qué se tiene un trabajo? Pues a Dios se lo debes. No, a mis cualidades, porque yo soy inteligente y porque soy tal cosa. ¿Así? ¿Y tu inteligencia a quién se la debes? ¿A Dios? No se la debes a nadie más. No, está en mi cerebro. ¿Y quién te ha dicho esto? En tu cerebro no está la inteligencia. La inteligencia está en el alma. ¿Y el alma quién la creó? Dios. El amor no está en el corazón, que nosotros decimos siempre. El amor está en el alma. ¿Y quién creó el alma? Dios. Y mucha gente atea busca encontrar a Dios en no sé dónde, para convencerse que existe. Quiere más pruebas de las que Dios le ha dado, imagina. Por eso hay que pedir al Espíritu Santo para una oración permanente, al acostarse también. Y los padres están llamados justamente a educar en los niños eso, ese sentido de Dios. Porque un niño que crece sin Dios es un niño que luego va a ser cualquier cosa, menos un hijo de Dios, menos un buen ciudadano, menos una persona en principios y en valores, porque ha perdido la panorámica de Dios. Y ese es el problema de muchas familias, de muchas realidades que tenemos en la actualidad. Hay que seguir estos consejos. ¿Cómo puedes aplicar al uno y alumna triunfalino
esto que has aprendido, esto que hemos compartido, ¿cómo lo aplicas en tu vida? ¿Cómo puedes llevarlo a la práctica? Pídele ayuda al Espíritu Santo. Pídele. Profesor, pero todavía no he recibido la confirmación. Bueno, todavía no, pero ya recibiste los dones del Espíritu Santo en el bautismo. Profesor, pero no estoy bautizado. Igual, pídele a fuerza al Espíritu. No te va a desamparar, obviamente. ¿Verdad? Lección para mi vida. Unos mensajes ahí dice. Las personas que sonríen siempre tienen el sol dentro, es la luz del Espíritu Santo. Te decía, la alegría en Dios, la alegría desde Dios. No la alegría chabacana, esa de los borrachos que son alegres cuando se emborrachan. No, la alegría de Dios es el Espíritu Santo. La confirmación, dice la otra frase, nos vincula estrechamente con la iglesia. Los corrobora en el testimonio de Cristo y en el amor coherente a Dios y a los hermanos. Ahí está, lo dice Juan Pablo II, ahora santo, San Juan Pablo II, ¿verdad? Se corrobora eso que recibimos, eso que nos vincula con la iglesia, se corrobora en el testimonio que somos capaces de dar ante los demás, en ese amor a Dios y a los hermanos. Recibir el sacramento de la confirmación es recibir la vida, recibir la presencia del Espíritu Santo que te llena de dones y carismas y de increíbles regalos para tu vida. La confirmación se convierte en un punto de partida para entrar al corazón de la iglesia y por ende entrar al corazón de Dios, que por sus designios y su amor tiene cosas maravillosas planeadas para tu vida. Imagínate, tiene cosas maravillosas Dios planeadas para tu vida. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso es este Dios que nos muestra ese amor y que a veces nosotros rechazamos. Aquí vienen dos oraciones, por decirlo, la oración ven Espíritu Santo, medítala. Y también una frase del Papa Francisco, también que lo podemos de repente también tomar como una oración. Medita al alumno y alumna triunfalino en casa, con tus familiares, con alguien ahí con el que estás compartiendo de repente este momento. Correcto. Y finalmente dice esta frase, al recibir al Espíritu Santo recibimos la fuerza de Dios. Debemos considerar la importancia que ello representa para todo cristiano. Estamos llamados, por tanto, a ser testimonios de vida para los demás, mostrando en nuestro actuar la fe que tenemos. Mira, importante. Mostrando en nuestro actuar la fe que tenemos. Con nuestra vida, con nuestro actuar, mostramos qué fe tenemos. Y así podemos llevar el evangelio a los demás. Y dice, la fe que tenemos estando dispuestos a vivir como hijos de Dios, a vivir como Dios espera en este mundo, en el mundo de hoy. No es un mensaje reciente, es un mensaje desde Jesucristo, que lo estamos olvidando. Vivir como Dios espera en el mundo de hoy, en el mundo actual. ¿Qué te puedes comprometer, alumno y alumna triunfalino, en esta experiencia de aprendizaje? ¿Cuál sería tu compromiso respecto a ello? ¿No? Cítalo, reflexiónalo y hazlo en verdad. Haz tu compromiso ante Dios. ¿Y qué puedo yo, en qué puedo comprometerme? Sabiendo que tengo esa fuerza del Espíritu Santo y que tengo que también ser testimonio de vida, aún no habiendo que confirmado, pero ya lo recibiste en el bautismo. ¿A qué estamos llamados entonces? ¿Correcto? Pues bien, la actividad, como siempre, se mandará a través de Educay. Mira siempre estos videos tutoriales que te servirán para avanzar también con la misma actividad y también con algunas preguntas que se planteen en la misma tarea, ¿correcto? Un abrazo para ti, alumno y alumna triunfalino, ¿no? Acuérdate lo que hemos podido compartir hoy y espero pues te sirva
también de meditación y de reflexión. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por tu atención. Un abrazo y muchas bendiciones para ti y tu familia. Nos estamos viendo.